La enseñanza en el hogar. No hay duda de que una de las cargas principales que debemos de cubrir es enseñar en el hogar la palabra. También tenemos que eh, también tenemos que reconocer que la enseñanza dentro del hogar es vital para, eh, voy a dar varias razones, para poder no solamente fortalecer la fe, los valores del hogar, sino que también vamos a ver cómo hacerlo, es decir, cómo es la manera de hacerlo. Lo primero que voy a colocar como base está en, eh, en el texto de Deuteronomio capítulo 6. Eh, Deuteronomio 6. Una de las cosas que todos los padres y en los hogares deben de aprender es a leer en voz alta, a leer en voz alta la palabra. Eso es necesario. Cuando usted abre una escritura, un salmo, un proverbio, léalo en voz alta para que todos lo puedan escuchar, todos lo puedan oír y todos lo puedan repetir. En el capítulo 6 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Verso 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, o sea, en primera persona yo, tú, el papá, la mamá, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Es- Hay tres generaciones, ¿verdad? Tú, papá, el hijo del papá y el hijo del hijo del papá. Entonces serían papá, hijo, nieto. Y todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Verso 3. Oye pues, vamos todos a leer despacio. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Lo que quiero hoy resaltar es
primero es la importancia de la enseñanza en el hogar. Voy a repetir de nuevo, la importancia de la enseñanza bíblica en el hogar. Vamos a ver el lado oscuro por un momento, vamos a ver el lado negativo. El lado negativo es que ustedes no tienen la culpa, hermanos. Miren, ¿hay alguien ahí? ¿Quién es? Bueno, los hermanos que están conectados en Facebook, como los que están aquí en Zoom, ninguno tiene la culpa de lo que voy a decir. Ni yo la tengo, nadie. Todos nosotros nacimos sin una orientación bíblica. Ninguno. Ninguno. Ninguno de nosotros nacimos con aquella enseñanza que marcara nuestras vidas. Todos de alguna manera crecimos bajo un cielo de religiosidad. Crecimos solamente en una misa, porque creo que todos pasamos, eso se llama el catolicismo institucional, que vamos, Guatemala, un país que dice religión de Guatemala es el catolicismo romano. O sea, en Guatemala el evangelio no es la religión oficial, es el catolicismo romano. Entonces, por ende, todo el que nace en Guatemala nace bajo un catolicismo institucional. Entonces, como nosotros nunca nos enseñaron la escritura, ni tampoco los que crecieron en iglesias evangélicas, por otro lado, no les dieron clases. Nosotros a lo más que íbamos era a un culto, a una actividad X, a una misa o a un culto, hasta ahí. Pero nunca nos enseñaron la Biblia, y no solo la Biblia, sino tratar de explicarla en casa, tratar de abrirla en casa. Eso nadie lo sabe. Por eso yo me quería tomar hoy el momentito para platicar con ustedes y apoyarles. Entonces, lo primero es que no fuimos enseñados a nadie para enseñar la palabra en el hogar. Nadie nos enseñó. Dos, hablemos de la invasión del mundo. Las redes sociales, el internet, están gobernando el mundo. Por ejemplo, lo que sale en la televisión o lo que sale en las redes sociales, en el internet, es lo que está gobernando la vida de cualquier ser humano. Por ejemplo, cuánta información ven nuestros hijos que es una información que les daña. ¿Cuánta información? Nuestros hijos reciben información negativa, información corrompida, sexuales, temas morales, temas de familia, temas de hogar, temas de comportamiento, temas de salud. Usualmente la información los ha invadido. Por otro lado, con el tema de Dios. El tema de Dios es un tema que las redes sociales se han encargado de que el tema de Dios no exista. Eso suma, eso está sumando porque, digamos, una mujer, una cristiana, en cierto foro, ella dijo, pero mi hijo, ¿por qué se echó a perder? Creo que el hijo desarrolló un carácter agresivo compulsivo. Él desarrolló una agresividad. Claro, estoy hablando de una persona de 11 a 13 años. Pero ¿por qué se volvió agresivo? Entonces él le preguntaba, pero si nunca salía a la calle, yo le iba al colegio, le iba a traer, y nunca tuvo amigos y se volvió hiperagresivo. Pero empezaron a investigar que miraba esos juegos
Esos juegos, ¿cómo se llaman? Electrónicos, esos juegos, ayúdeme, como los juegos, qué sé yo, Videojuegos. sí, videojuegos, ¿ah? Vamos al PlayStation y todos esos juegos, pero en particular el juego que él jugaba era de matar gente, era de matar zombies o matar gente, pero él lo jugaba todo el día, todo el día. Entonces, ¿qué fue lo que provocó en la mente del niño el estar cerca de un videojuego? Le afectó su sistema nervioso, afectado completamente. Entonces, lo que quiere decir es que nuestros hijos no tienen que salir a la calle para perderse o dañarse. El Facebook, el Instagram, el YouTube, estas redes sociales mal manejadas, mal utilizadas, van a provocar severos daños. Van a provocar severos daños. Entonces, eso implica que un padre de hogar, un padre de familia, tiene que enfrentar cuántos enemigos potenciales. Tiene enemigos potenciales en el colegio, porque por ejemplo el niño o la niña regresan a la casa diciendo malas palabras. ¿De dónde las sacó? Las tuvo que haber aprendido en algún lugar. Su agresividad, su rebeldía, todo eso es de la enseñanza que recibe ¿dónde? En la escuela, en el colegio. Además de eso, el internet. La pregunta que yo hago a todos es, al final del día, ¿quién pasó discipulando a nuestros hijos? ¿Quién? Al final del día, quien discipuló a mi hijo o a mi hija fue el internet, fueron sus amistades, fue el WhatsApp, fue toda esa gama de elementos nocivos los que cobraron mayor ventaja sobre él. Por eso es que una de las pautas que tenemos que analizar es cuántos enemigos estamos enfrentando todos los días. ¿Cuántos enemigos? ¿Cuántos enemigos? Bueno, otro enemigo es la falta de, otro enemigo es la falta de atención a los hijos. Es otro enemigo, la falta de atención. Cuando uno de papá o de mamá no comprende su papel posicional en la enseñanza a sus hijos, el enemigo, cuando digo el enemigo, hablo de todos los enemigos potenciales que dañan la vida de un hijo. Eh, es increíble el efecto que puede tener. El efecto es impresionante. Aquí viene la respuesta de los colegios cristianos. ¿Por qué se inventaron colegios cristianos? Bueno, algunos lo hacen por dinero. Ellos entregaran su cuenta a Dios. Pero los colegios cristianos fueron creados para ayudar, un brazo de ayuda para aquellos padres que no dedican tiempo a sus hijos. Así es como yo lo interpreto, que un colegio cristiano es una ayuda para el papá o la mamá que no colabora con su hijo moralmente. El problema es que todo colegio cristiano se vuelve una reposadera. ¿Por qué? Porque los niños, los malportados, reprobados, expulsados de colegios, ¿a dónde los envían a todos? Al mismo colegio cristiano. Entonces, cuando uno mete a su hijo a un colegio cristiano, uno dice, todos son cristianos. No, es un reformatorio. Al final del día, entenderíamos que un colegio cristiano se vuelve un reformatorio de menores con problemas, con adicciones y con problemas de carácter. Entonces uno dice, es que el colegio cristiano es porque van cristianos. No van. Van personas para reformar sus vidas. Eso es nada más un colegio cristiano. Bueno,
Que puede haber un cambio, una esperanza, yo no dudo, pero solamente aclaro lo que es. Bueno, paremos un momento aquí. Entonces ya vimos los enemigos, enemigos potenciales, la falta de atención de los padres. Ahora, ¿qué es la enseñanza en el hogar? La enseñanza en el hogar está basada en el ejemplo. La enseñanza en el hogar, dice hay un dicho que más habla una palabra, un ejemplo que 1000 palabras. Más habla un ejemplo que 1000 palabras. El ejemplo es lo que marca la vida de un hijo, de una esposa, de un esposo. El ejemplo. Dentro del hogar tenemos que entender que los ejemplos son vitales y fundamentales. Los ejemplos. Los ejemplos son necesarios. Según se entiende psicológicamente, el recuerdo de algo jamás se borra en la vida. Un recuerdo de algo no se borra. Un recuerdo triste, un recuerdo alegre, jamás se olvida. Por eso es que algo que tenemos que entender es que nuestro ejemplo marca día a día la vida de los que nos rodean. Ahora, según Deuteronomio 6, quiero que noten en el verso 1 algo importante. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. ¿Qué dice? Mandó que os enseñase. Ahí está la palabra que me interesa. Mandó a enseñar. El papel de un padre es enseñar la palabra. El papel de una madre es enseñar la palabra. Tiene que enseñar la palabra. Tiene que enseñar. Ahora, vamos a ir a Proverbios y luego regresamos aquí. Proverbios. Muy bien. Proverbios 4, versículo 1. En Proverbios 4 dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Fíjense. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Si usted lee despacio Proverbios, va a encontrar que habla del padre. Búscame ahí Proverbios acerca de la madre. Habla del padre y habla de la madre. Por ejemplo, en el verso 3 dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos. Voy a repetir eso. ¿Por qué la enseñanza de un padre marca y de una madre? Repitamos. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Leen el verso 4. ¿Qué dice el 4? Y él, o sea, el papá, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Cuál es entonces uno de los requerimientos de un padre? Enseñar la palabra a los hijos. No es tarde para hacerlo. Les animo que no pierdan fe y valentía, pero algo que un padre debe hacer es enseñarle a los hijos la palabra. Enseñarles. Pero es padre y madre. ¿Tenés ahí? ¿Qué capítulo es? No, avanza. Del 4 en adelante. Va, miremos el 6:20. 6:20, ¿va? Miren el Proverbio 6:20. Ahí está en la pantalla. 6:20 de Proverbios dice,
Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. En el verso 22, te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Entonces, vuelvo a repetir, el verso 20. Un hijo necesita la enseñanza de un papá. Vuelvo a repetirlo. Padres de familia, siéntense y enseñen la palabra. Eso va a marcar, es un tatuaje al corazón de un hijo. Una madre debe de enseñar porque es un tatuaje a la vida de un hijo. Por eso dice, guarda, hijo mío, guarda el mandamiento de la mitzvah. Entonces la mitzvah es el mandato, la orden de un padre. Y la enseñanza, la palabra enseñanza aquí es Torah. Imagínense qué impresionante, las dos palabras. Voy a hacer un alto. Proverbios 6:19 aclara dos cosas impresionantes, majestuosas. La primera dice que el mandamiento del Padre aparece como la mitzvah. ¿Y la mitzvah qué es? Ese nombre aparece 181 veces en el Antiguo Testamento. Se encuentra por primera vez en Génesis 26:5. En el Pentateuco, Dios es siempre el dador de la mitzvah. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os mando hoy, para que viváis y seáis multiplicados y para que entréis. La mitzvah es el mandamiento de Dios al hombre. Ese es el mitzvah, es la instrucción. Significa que la palabra mitzvah que aparece ahí en su pantalla, esa palabra implica que el padre tiene que abrir la Biblia, abrir la escritura y enseñar. Yo le voy a explicar algo a ustedes. Yo no hablo que el padre le diga al hijo qué es lo malo y qué es lo bueno. Voy a corregirles eso a ustedes. Eso no estoy enseñando yo. No es decirle a un hijo, esto es malo, esto es bueno. Yo no hablo de eso. Estoy hablando que la enseñanza de la Biblia es lo que mi hijo necesita. Repito, no es decirle al hijo, no haga esto o no haga lo otro. Haz esto, esto está bueno, esto está malo. No, no, ¿por qué? Porque el hijo necesita el conocimiento de la palabra. El hijo necesita, ¿saben por qué? Porque no siempre estará el papá delante del hijo, ni la mamá delante del hijo. Y si el hijo no tuvo la enseñanza necesaria, el hijo, tarde que temprano, se desenfocará, se torcerá, tomará caminos incorrectos. Luego el papá entrará en pan de angustias. ¿Por qué? Porque no hizo lo correcto cuando tenía que haberlo hecho. Entonces la mitzvah es, ¿qué es la mitzvah? Es el mandato. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, lean, el mandamiento puede ser una prescripción, haréis, o una proscripción, no haréis. Significa que la palabra mitzvah es una orden. Algo que el hijo tiene que oír de su papá es qué es lo que Dios le dice al hijo. No es lo que el papá le dice al hijo. Yo le ordeno a mis hijas, quite, lleve y ponga. Error del padre que crea que su mejor hijo es el que hace todo lo que le dice. Cuando un padre cree que su hijo es mejor porque hace todo lo que le dice, tiene una mala interpretación de la vida. Porque hay hijos cuerderos, hay hijas cuerderas, que solo por llevar al papá o a la mamá en buena onda, hace todo lo que al papá le gusta, todo lo que a la mamá le gusta.
Si al papá le gusta trabajar carpintería, lo que tiene que hacer el hijo es carpintería. Si a la mamá le gusta pintar paredes, el hijo va a pintar paredes. Eso no es buen hijo. Un buen hijo no es eso. ¿Por qué? Porque yo conozco hijos que llevan la fiesta en paz con un papá o con una mamá y son los peores hijos. O sea, yo no hablo de eso. Estoy diciendo que el hijo debe dar el mandamiento de la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Por ejemplo, no mentirás. El mandamiento no mentirás, no mentir, no mentir, ¿qué es? ¿Es la orden de papá a su hijo o es que el papá está recitando una ley de Dios para su hijo? El padre está recitando. Entonces el padre le dice a su hijo, no mentirás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que yo no debo de mentir. El pasaje dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas longanimidad de días, largura de días, seas prosperado y te vaya bien. El hijo no debe de ser llevadero al padre o a la madre, porque el hijo, mientras le den dinero, le den privilegios, él va a hacer lo que se le dé. Pero el día que le corten privilegios, el día que le pongan orden y cintura, pruébenlos, ya no se comportan igual. ¿Por qué? Porque están negociando. Por eso hoy el peor problema de un padre o con un hijo es negociar con regalos y con premios al hijo. Entonces, si el hijo se porta bien, le doy. Se porta mal, no le doy. La pregunta es, ¿y la enseñanza dónde está? La enseñanza es otra cosa. Yo conozco gente que me dice, es que mi papá fue duro y me pasó pegando. Permítame, yo no estoy hablando de pegarle a un hijo. Yo no estoy hablando de pegar. Yo conozco hermanos que me han dicho, mi papá cuando me pegaba me orinaba. Entonces uno dice, wow, eso es bueno. No, yo no hablo de pegar. Yo hablo que no es pegar. Estoy hablando de la enseñanza que le debo de dar al hijo. Entonces dice, hijo mío, guarda la mitzvah, la enseñanza. Por eso es que un padre le tiene que hablar a su hijo la palabra. Ahora, la madre, estoy en el verso 20, Proverbios 6:20. Dice, y no dejes, la palabra dejar es natash. Y la palabra natash es golpear, empujar hacia afuera, abajo, fuera y sobre. Rechazar, dejar solo, abandonar. Está diciendo, y no rechaces, no tires hacia afuera la enseñanza de tu madre. Pero la palabra enseñanza no es lo que ustedes leen ahí. La palabra enseñanza es Torah. Torah. ¿Y qué es Torah? Torah son los 5 libros de Moisés. Torah es enseñanza. Torah es dirección. Torah es acertar en el blanco. Torah es poner la mira en la puntería y pegarle al blanco. ¿Por qué erra un hijo? ¿Por qué una hija erra? Es decir, erró, decidió mal, se perfiló mal, porque el hijo, la hija que rechaza la enseñanza de la palabra de Dios en boca de una madre, nunca le pegará al blanco. Miren lo delicado. Por eso yo quiero hoy explicarle a todos, no es regañar, no es pegar, no es puñetear, no es decir malas palabras ni gritar. Eso es el resultado de aquellos que jamás crecimos en la Biblia.
Por eso, cuando uno trata este tema, uno cree que yo soy buen papá porque le digo que haga blanco o negro, azul, rojo, lleve y quite. Ese se llama mandadero. Ese significa que es un trabajador. Yo no hablo de esa enseñanza. Hablo de la enseñanza moral. Al fin y al cabo, un día el hijo se va de la casa. ¿Qué se va a llevar? ¿Qué se va a llevar? La enseñanza mitzvah del papá y la Torah de la mamá. Va a llevar pensamiento, va a llevar idea de la palabra en su vida. Idea de la palabra en su vida. Entonces, en este punto yo quiero explicar. Importante entonces es, entendamos que al hijo, a los hijos en el hogar hay que enseñarles. Y cambiemos la estrategia de enseñanza. La estrategia de enseñanza es la palabra, no lo que yo creo. Porque si yo le digo al hijo, lo que yo creo, lo saqué de la Biblia. No sabe ni papa de Biblia. No sabe ni quién es Dios. No sabe qué es un mandamiento. No sabe obedecer. Bueno, voy a parar por un momentito. Esta es mi primer clase para ustedes. Entonces, la primera clase es la enseñanza. Vamos a abordar sobre el tema de la enseñanza.